Ok, ahí va. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Bien, muchas gracias, hermano Jason. El texto que acabamos de escuchar, que habla el doctor Lucas. El doctor Lucas es uno de los apóstoles que escribieron todo lo que son los evangelios de Jesús. Y podemos puntualizar varios puntos importantes, para la redundancia, y es que habían 10 personas leprosas. Quizá ninguno de nosotros tuvimos la oportunidad siquiera de ver una persona leprosa. Quizá podemos tener alguna relación en el día de hoy con alguna enfermedad, personas quizá con cáncer o alguna enfermedad terminal de otro tipo, pero en aquel entonces llamar a una persona leprosa tenía dos connotaciones principales. La primera es que era notorio que estaba maldito por Dios. El que era leproso en aquel tiempo se calificaba de que el juicio de Dios estaba sobre él y que había recibido un castigo de parte de Dios. Otro punto es que el que estaba leproso no podía quedarse en la ciudad. En aquel entonces las ciudades, el diseño que tenía era que estaban amuralladas y todo el que pertenecía a esa ciudad estaba dentro de esas murallas, estaban bien resguardadas y había una puerta. ¿Qué pasa? Por la condición de ser leproso, ya tú eres una persona no tan solo maldecida por Dios, sino que era una persona completamente rechazada ante la sociedad y que era inmundo. Era la palabra que estaba buscando. Era inmundo. El inmundo es una persona que lo podemos relacionar contrario al que está dentro de la gracia del Señor. Por ende, esa persona no podía incluso acercarse a la ciudad, tenía que vivir fuera de la ciudad. Imagínense que usted está en su casa con su familia y usted de repente le da lepra. Vamos a irnos a aquel contexto para poder ilustrar lo que pasó en aquel entonces. Usted vive dentro de la ciudad y le cae lepra. La lepra usted no la puede ocultar. ¿Por qué? Porque la lepra en aquel entonces, cuando usted se ponía paño para cubrirlo, se llenaban los paños de sangre por fuera y se marcaban, y ya era notorio. Y si encontraban a alguien que tenía esa condición médica dentro de la ciudad y no salía, podían apedrearlo, según las leyes de aquel entonces. O sea, corría doble riesgo de estar ahí y ocultarse. Si se fijan, cuando ellos están en el contexto que narra el doctor Lucas, ellos están de lejos y vocean a Jesús porque no se pueden acercar a Jesús por su inmunidad. No pueden acercarse. Si se acercan y se dan cuenta que son leprosos, mueren automáticamente. Pero ellos tuvieron una fe grande. Ellos dijeron: estamos cansados de estar fuera de la ciudad, aguantando frío, lejos de mis familiares. Tengo tiempo que no veo a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, por mi condición médica. Supongamos que en este tiempo nosotros tenemos muchísimos medicamentos para las enfermedades que existen, que algunas, a pesar de que algunas no tienen medicina 100% efectiva para ellos. Pero en aquel entonces no había ninguna. En aquel entonces no había un antibiótico, no había una aspirina. Todo era con hierba que tenían que majar y con
ponerse, ¿verdad? Y si eso no funcionaba, usted se seguía cayendo a pedazos. Entonces, la lepra tenía esa característica. Esa lepra que tenían esas personas, como habla el doctor Lucas, había 10 personas que buscaron de lejos a Jesús para que tuviera misericordia de él y lo sanara. Y Jesús no entró en diálogo ahí. Si ustedes se fijan, Jesús le dice, Jesús ni siquiera lo llama y le pregunta, ¿y tú no eres Pedro el que hacía tal cosa? ¿O tú no eres José el que hacía tal cosa? No. Jesús le dijo, vayan donde el sacerdote. ¿Por qué? Jesús mandó al sacerdote. Cuando iban al sacerdote, el único que puede certificar que ellos no son inmundos, que no son inmundos, que ya están sanos de lepra, el sacerdote en aquel entonces. Si el sacerdote, ellos llegando, veían que estaba leproso, ellos seguían su condición médica, porque el único que certificaba que ellos estaban sanos era el sacerdote. Si se fijan, como habla el doctor, de camino, que ya ellos estaban siendo sanos, ya se le estaba yendo la lepra. Usted se imagina ese milagro tan grande que usted tiene 5 años, 10 años, 20 años fuera de la ciudad, que no puede ver su familia porque tiene lepra, y usted de camino va para donde el sacerdote y usted ve que ya usted se empieza a sanar, que la piel se le pone como un niño otra vez. Es un milagro que es único. Y si se fijan, de esas 10 personas que fueron de camino, muchos ni siquiera llegaron donde el sacerdote, quizá por la impresión, quizá porque se emocionaron y dijeron, es un milagro, esto es algo demasiado asombroso para mí. Entonces, cuando ellos están de camino, hay uno de ellos que dice ahí que no llegó, sino que se vio sano y se devolvió a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Esa persona que se devolvió, no sé si ustedes se fijan, que fue un extranjero, no fue un judío de los que pertenecían a la ciudad de Jesús. Era un samaritano. Los samaritanos en aquel entonces eran considerados enemigos de los judíos. Enemigos, público, abiertamente. No sé si ustedes tienen ahora mismo fresco algunas naciones que son enemigos entre sí, que si se ven uno con el otro no se hablan. Enemigo público. Y esa persona, el único, siendo enemigo de judíos, fue el que se devolvió a glorificar y exaltar el nombre de Dios, dando gracias. Y el Señor pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanos? ¿Y por qué solo viene uno? ¿Dónde están los otros? El problema de nosotros es que cuando la bendición del Señor llega a nosotros, nos emocionamos tanto que nos olvidamos de volvernos de Él y dar la gracia. Nos olvidamos del Señor que nos sanó. Nos olvidamos del Señor que nos restauró. El Señor que cada día te da la fuerza para tú respirar, para tú hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuál de ustedes ha pagado algo, por lo menos 5 o 6 toneladas de toda la tonelada de oxígeno que usted ha consumido desde donde está vivo hasta ahora? Ni uno, ¿verdad? Aún el sol que sale todos los días, hay una vitamina D que la necesitamos. Y usted no paga nada por eso. Entonces hay muchas personas que están enfermas, muy enfermas, y quisieran tener la oportunidad que tenemos nosotros, que podemos caminar, que podemos respirar, que podemos llevar una vida más o menos normal. Y ellos allí viven rogando al Señor que cambie su condición. Nosotros aquí no sabemos lo que el Señor nos ha dado. Tenemos una bendición tan grande y no tenemos la capacidad de reconocer lo que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le agrada. Jesús, si usted se fija, cuando cuestiona que por qué de 10 solo vino uno, es porque él está diciendo debe de ser agradecido. Entonces es muy importante que seamos agradecidos con el Señor con todo lo que nos da. Todos los días somos súper bendecidos. Si usted se puede levantar de su cama, irse al baño, cepillarse, si tiene un trabajo que le permite producir dinero, puede estudiar o puede desenvolver su vida, usted está dentro de los privilegiados del mundo. Hay muchas personas que están enfermas, tienen condiciones médicas y ellos pudieran tener una justificación para maldecir incluso el nombre de Dios. Pero ¿por qué tú cuestionas al Señor de una vez desde que te llega algo? ¿Por qué tú no te pones a mirar que tú tienes 20 años, vamos a decir una enfermedad cualquiera, diabetes por ejemplo, que tiene mi madre,
Desde que tú tuviste esa enfermedad hace 20 años hasta ahora, ¿tú sabes cuántas personas completamente sanas han fallecido? Sanas, que se levantaron un día, fueron a trabajar y no regresaron, porque tuvieron un accidente, o porque le dio un infarto fulminante, o cualquier condición médica. Entonces tú te vas a recostar en un lado y vas a cuestionar a tu creador el por qué no te dio el carro, o por qué no te permitió tener el vehículo que tú querías del año, o por qué tú no puedes avanzar y los vecinos avanzan. Lo que tenemos que atesorarlo, pero para eso tenemos que saber y vivir los tiempos conscientes de lo que tenemos. ¿Qué pasó en aquel tiempo cuando vino Jesús con su ministerio? Jesús llega a desarrollar su ministerio a los 30 años, duró unos 33 años su ministerio. Todas las personas que él llamó, ninguno de ellos era millonario o era un doctor o alguien letrado. Él fue y buscó gente comunes y corrientes. Fue y buscó los pescadores que estaban tirando la barca, se llevó gente de ahí. ¿Por qué él hizo eso? Porque si quizá él busca a un Bill Gates, vamos a hacer una relación con el contexto de ahora, que es un super genio que sabe cómo generar dinero, y le dice, ven, sígueme. Entonces, ¿qué va a pensar la persona? Que todo lo que él logró después que llegó Bill Gates, la gloria de Bill Gates. Entonces, para que el nombre del Señor se siga glorificando y se sepa que fue él trajo gente que no tenían ningún talento propio, que no era reconocido en ningún lugar, y lo capacitó y lo preparó. Después que Jesús parte, incluso sus discípulos no eran conscientes de quién era Jesús. Oiga, su maestro que estuvo ahí todos los días con ellos haciendo milagros y prodigios, ellos mismos no sabían quién era Jesús ni a qué vino. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el contexto histórico era que los judíos estaban siendo esclavizados. Ellos estaban esperando un libertador, un rey, que lo libertara del imperio romano. El imperio romano que lo tenía subyugado. Entonces ellos estaban esperando un guerrero que lo iba a libertar. Ellos no entendían que Jesús venía a resolver un problema espiritual, no un problema físico. Entonces Jesús viene a resolver un problema espiritual y viene a morir en la cruz para resolver un problema espiritual, no un problema físico. Nosotros nos perdemos porque cuando Jesús viene y dice, ¿cómo va a ser que Jesús con todo el poder viene a la cruz, se deja humillar y muere? No. Si usted se vaya al principio de la historia, en el huerto del Edén, donde la primera prueba de los seres humanos falló Adán porque pecó con su esposa, y el pecado lo que hace es que nos separa de la gracia de Dios, nos separa de Dios, no nos permite tener ese vínculo. Por eso cuando la palabra dice que el alma que pecare morirá, significa que será apartada del Señor. ¿Y qué significa eso? Para que usted tenga una relación, poder ilustrar a los tiempos de ahora. Cuando usted tiene un celular y usted se cansa de usar y usted no lo lleva a cargar, ¿qué pasa? Se queda muerto. No tiene vida propia, queda muerto. Pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros no vamos a la fuente, que es Jesús, que el mismo Jesús habla en primera persona, fuera de mí nada podéis hacer. Nada. Entonces, nosotros tenemos que, dentro del todo el tiempo que el Señor nos permite pasar por la tierra, acercarnos al Señor lo más posible. Y no puede postergar el tiempo. Tiene que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos aquí, mañana no se sabe si vamos camino en una caja a enterrarlo. Y aquí nadie tiene esa garantía. Ni joven, ni porque es muy inteligente, nadie tiene la garantía de vida. Solamente la da el Señor. Pero el Señor tiene el control de todo, porque sea que vivamos, que muramos, para Él lo hacemos. Y Él tiene el control de aquí de lo físico y de allá de lo espiritual. Hermano Giso, necesito otra lectura de, si nos permite, por favor. Sí. Vamos a leer 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, y vamos a leer a Job 1, 6 en adelante. Presten mucha atención, por favor, para que puedan conectar las ideas que estoy tratando de traerles. Job 1, del 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Si se fijan, el primer versículo habla de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si ustedes tienen, si pudieran pensar un poquito, nosotros tenemos una imaginación grande, podemos trasladarnos hasta allá. Imagínense que usted está en la selva y está lleno de leones. Usted está haciendo un tour en ese lugar. Usted va por la selva caminando dentro de algo enjaulado y los leones están siguiéndolo y vigilándolo. En cualquier momento que se salga uno de esas jaulas, los leones lo van a devorar. Entonces el enemigo anda igual. ¿Por qué a veces nosotros nos pasan situaciones adversas que entendemos que no se corresponde o que no nos la merecemos? Entonces, fíjense, el segundo versículo que podemos leer de Job, habla de que Satanás fue a presentarse ¿a dónde? En los cielos. Y Dios le dice que de dónde viene, dice de rodear la tierra. Y luego el Señor le dice: ¿no ha visto mi siervo Job, siervo perfecto, que anda delante de mí en todos sus pasos? El Señor está apostando a Job toda su credibilidad. O sea, Dios está confiando en Job, de que Job va a dar la medida. Lo mismo que está haciendo con nosotros. Usted se imagina a Satanás ahora mismo allá en los cielos diciendo: estuve en la tierra y vi que fulano, y Dios le dice: pero tú no has visto a fulana que es perfecta, que me adora, que busca mi rostro cada día. Y Satanás dice: claro, lo va a hacer porque tú le has dado jipeta, tú le has dado carro, tú lo has bendecido, pero así que no. Hasta yo, ponme así y yo te voy a adorar también. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, Satanás tiene que pedir permiso, claro, con un supuesto argumento de probar tu fe. O sea, él le está diciendo: claro, si tú le quitas todo eso ahora mismo, estoy seguro que va a blasfemar tu nombre y te va a maldecir, porque nadie va a adorarte a ti si tú no le das algo a cambio. Entonces, nuestra fe no debe estar condicionada a nuestra situación. No podemos esperar a adorar a Dios o buscar su rostro cuando Él nos dé todo lo que le hemos pedido. Dios está apuntando a que cada uno de nosotros va a dar la medida en la circunstancia que estemos. Otro punto importante en este relato de Job, y es que Job no hizo absolutamente nada para merecerlo. Y es lo mismo que nosotros pudiéramos estar en nuestra posición, diciendo: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no lo merezco. Job tampoco lo mereció. Sin embargo, Dios estuvo allí arriba, aportando todo a que su siervo Job iba a dar la medida. Cuando le pasa todo eso, que no hemos leído todo el relato completo de Job, pero cuando Satanás salió de la presencia del Señor, fue y tocó a Job, le quitó todo lo que tenía, porque el Señor le dijo:
todo lo que él tiene está en tus manos, pero no toques su alma. Y en un mismo día, a Job le fue quitado todos los bienes que tenía y también su familia. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Job? Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Quiere decir que la fe de Job no dependía de lo que él tenía, de lo que el Señor le había dado. Job conocía a Dios. Y es lo que nosotros queremos en esta noche decirle a ustedes. Tienen que conocer a Dios. Este país es uno de los únicos países del mundo que en su escudo tiene la Biblia abierta, resaltado en un versículo que dice: conocerá la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad está hablando ahí? Usted tiene que cuestionarse todos los días y meterse en la Biblia a buscar esa verdad que habla ahí. Yo pude encontrar algunas, y dentro de ella está la verdad de que Jesús en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se fijan, esa verdad que está ahí, si es distorsionada, usted pudiera no creer en Dios. Dios buscó la forma de restablecer los lazos entre la humanidad que Él creó y Él que es su creador. Él creó todas las condiciones para que volvamos a Él. Él no quiere que nadie se pierda. Aún aquellos que hacen maldades, aún aquellos que están en su deleite de vicios y pecados, aún eso, Él no quiere que se pierda. Pero la misericordia de Dios, que es eterna para siempre, nosotros no podemos abusar de ella. Nosotros debemos de ser conscientes y acercarnos a Dios. En Eclesiastés, el escritor habla, textualmente dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso te está diciendo a ti que no postergue para luego acercarte a Dios. No lo dejes para cuando yo tenga más dinero, no lo dejes para cuando yo esté casado, para cuando yo tenga la casa, para cuando yo tenga el bien que quiero. No lo dejes, porque tú no sabes si en ese tiempo tú puedes perder tu alma. Y el tiempo de aceptar al Señor es mientras tú estás con vida. Después que te va, no hay forma. El Señor dice en primera persona: yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Cualquier otro método pudiera hacerte perder el tiempo, porque está ahí escrito en la Biblia. Y la Biblia se escribió para que nadie alegue ignorancia y desconocimiento. Eso, así como se escriben las leyes de los países. Por eso cuando se escribe, se hace un decreto o cualquier ley nueva, se escribe para que nadie alegue ignorancia y desconocimiento luego. Porque después a usted le van a pasar un video, le van a preguntar: ¿qué tú hiciste con los 30, 20, 15 o 80 años que te di? ¿En qué lo invertiste? Ah, Señor, yo tenía muchos bienes y tuve que compartir con los amigos y bueno, pero no tuve tiempo para dedicarlo a ti. Ajá, ¿y cómo así? No, porque siempre yo tenía los fines de semana, tú sabes, en el trabajo, entonces estaba distraído. Bueno, entonces tú vas a tener problemas porque el Señor te va a pedir cuenta de lo que puso en tus manos. Dice que al que más le he dado, mayormente se le será reclamado. Entonces nosotros, aunque pensamos que la vida es nuestra, realmente no hay nada nuestro aquí. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es de Dios, que dio su aliento para que tú tuvieras vida. El alma es el ser que está dentro de nosotros, independientemente, y el cuerpo que es el estuche que tenemos, que nos permite movernos de un lugar a otro. Entonces, de todo eso usted va a dar cuenta. Usted no tiene, su vida no es suya propia y usted no puede hacer con ella lo que le da la gana. El Señor le dijo ahí lo que usted tiene que hacer: busque su rostro y busque la forma de agradarle cada día. Cada día hay que tratar de acercarse más al Señor, porque esto es agradable ante Él. No pierdan tiempo, hay demasiadas distracciones, el mundo nos tiene... si ustedes se fijan, ahora mismo nosotros tenemos casi el 80% de las noticias que usted ve en los medios, la mayoría son falsas. ¿Por qué lo hacen?
para mantenerte entretenido, mantenerte distraído. Crean temas y tú duras dándole seguimiento y le ponen que son los últimos. Tú estás perdiendo tu tiempo en eso. Estás perdiendo tu tiempo, lamentablemente. Te están distrayendo, te están desenfocando. Dice que debes de buscar al Señor en los días de tu juventud, antes de que se vayan los días buenos. Esta es mi participación hasta hoy. No sé si tienen algo más en la agenda. Trato de hacer esta intervención corta porque siempre me ponen la presión de que después de mí van a dar la comida, entonces ya todo el mundo está desesperado. Entonces, hermana Cari Sánchez, en cuanto por hoy.